¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Carta Robada, hoy que es lunes 24 de junio. Vamos a concentrarnos esta vez en lo que está ocurriendo allá en Brasil, porque el asunto no es meramente un tema. En realidad, lo que estamos viendo en Brasil es algo característico ya de manera universal, porque pues está ocurriendo en todos los países o en una gran mayoría de los países del mundo, y no nos referimos solamente perdón, a la cuestión de los disturbios, que quizás sea algo pasajero, momentáneo allá en Brasil, sino al resto de lo que está pasando con ese país, con su economía, y que fue lo que provocó los disturbios, lo que detonó estos disturbios, que obviamente pues va a haber ahí fuerzas políticas que van a aprovecharlos o se van a valer de ellos, pero el estallido, digamos, tiene sus causas en la forma en que ha sido conducida la economía, porque acuérdese usted que hace apenas unos meses nos decían que Brasil era la maravilla, que era parte del BRIC, que eran las 4 potencias que iban a dominar la economía del mundo, que Brasil tenía altísimas tasas de crecimiento, que había hecho todas las reformas estructurales que México no ha hecho. Nos trataban de decir que México tenía que imitar a Brasil, sobre todo en lo que se refiere a la privatización del petróleo o de un área pues del manejo del petróleo. Bueno, todo eso hoy se desploma, se desmorona frente a nuestros ojos, y tenemos que utilizarlo, analizarlo, entrar, escudriñar lo que pasa ahí, pues para sacar un parámetro de lo que está pasando en el resto del mundo. Lo que ocurre aquí en México, lo que ocurre incluso aquí en nuestro estado, se entiende mejor si se piensa en lo que está pasando en Brasil. Acuérdese que allá en Brasil, por ejemplo, la bancarrota de los estados y municipios ocurrió hace 5 años. Aquí estamos empezando a sentirla, estamos empezando a ver cómo los estados se quedan sin recursos, en fin, eso ya ocurrió en Brasil hace 5 años. Así que le vamos a hablar del asunto exclusivamente Brasil este día, y lo vamos a hacer después de este corte.
Y bueno, pues le decíamos que vamos a dedicar el programa hoy a Brasil porque bueno, pues allá en ese país se están presentando las características, digamos, que son universales ahorita en cualquier país que usted trate de enfocar, va a encontrar cosas o situaciones muy semejantes. Pero antes quisiéramos hacer una especie de editorial que se llama así: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, bueno, pues pon las tuyas a remojar. Y esa imagen que tenemos aquí en la primera imagen de este día es lo que queremos nosotros señalar para México. Ahí se está remojando las barbas este señor porque las de su vecino pues ya las cortaron, ¿verdad? Así que bueno, tenemos que decirle que hace unas cuantas semanas, estamos hablando del mes de abril si acaso, la prensa internacional, la prensa financiera, incluso la prensa nacional, diarios como El Economista, El Financiero, el propio Excelsior en su sección financiera, todos estos columnistas disque expertos en economía estaban planteando la idea de que Brasil estaba empezando a declinar y que la nueva nación emergente que iba a tomar el liderazgo era México. Más o menos el eslogan constante era: Brasil se debilita, México sale avante, sale adelante y es el nuevo, digamos, milagro económico. Eso se estaba diciendo, le digo, apenas hace unas 2 semanas, 3 semanas. Brasil se derrumba, Brasil se debilita, Brasil se estancó, pero México está creciendo, México es la nueva economía, digamos, que tiene sorprendido al mundo, México está de moda, en fin, todo eso que se manejó por parte de Financial Times, de Wall Street Journal, todo eso se nos decía acerca de nuestro país. Y bueno, hay que recordar que hace apenas 2 años o 1 año se decía lo contrario, se decía que México no había todavía implementado las reformas estructurales, que por eso México no crecía, que el gobierno de Felipe Calderón no creció en la economía del país porque no logró hacer pasar las reformas económicas como sí lo ha hecho Brasil. Eso se decía hace 1 año. Fíjese usted que la reforma petrolera de México debería de ser como la que implementó Brasil, como la de Petrobras, que se abrió la dirección de la empresa al sector privado, que se le permitió entrar a la especulación financiera y cuyos pues ganancias o resultados pues iban a dar a mano de estos empresarios, de estos consorcios privados. Todo eso se nos recomendaba hace 1 año, les repito, hace 2 semanas, 3 semanas, en abril, marzo si acaso, estaban diciendo que no, que Brasil ya se había caído y que ahora le tocaba a México ser el ejemplo de crecimiento. Pero si Brasil se derrumbó, si tantas cosas se nos dijeron de Brasil, de el presidente Lula da Silva, usted lo recordará, Ignacio, vamos a hablar de eso, de la presidenta Dilma Rousseff, que bueno, ella acaba de entrar, digamos, no tiene más responsabilidad, pero todo eso que se nos decía hoy se derrumba ante nuestros ojos, podemos corroborarlo, no necesitamos ser expertos y bueno, pues hay que tomar lecciones de ahí, ¿verdad? Porque si ahora se nos está elogiando como a Brasil se le elogiaba hace 1 año, quiere decir que cuando a un país lo elogian está al borde del precipicio. Fíjese usted, si a nosotros ahorita nos andan chuleando de que somos el país que ha hecho las reformas estructurales y que vamos a crecer mucho y que andamos de moda en el mundo y que vienen las grandes inversiones, quiere decir que estamos como Brasil hace 1 año. ¿Y cómo está Brasil ahora? Bueno, pues esa es la lección. A lo mejor nosotros estamos también ya cerca del mismo hoyo en el que Brasil se está hundiendo. Ese es el editorial, por eso decíamos, si allá al vecino le cortaron las barbas, pues hay que poner las nuestras a remojar. Vamos a regresar ahora sí ya con el cuadro de lo que está ocurriendo en Brasil.
Bueno, pues le decía que vamos a concentrarnos en lo que ha ocurrido allá en Brasil y mire, lo primero que tenemos que despejar, lo primero que tenemos que tener en claro es que, bueno, todos estos elogios, todos estos cuentos sobre Brasil, de la nueva potencia económica mundial, parte del BRIC, etcétera, etcétera. Bueno, pues era un cuento, ¿verdad? Como los tantos que se han manejado en materia económica. Jorge Castañeda, que es este individuo que tenemos aquí en la imagen número 3, él, usted sabe, es quizá el político más abiertamente defensor de los bancos, del orden global, de la política de libre comercio, del llamado neoliberalismo. Lo tenemos aquí en la imagen número 3. Y bueno, pues él escribió este jueves que quienes habían inflado a Brasil, lo dijo así con todas las ¿cómo le diré? Con todo el cinismo del mundo, porque pues él también inflaba a Brasil hace un tiempo y era de los que recomendaba que pues México hiciera lo de Brasil. Aquí lo vemos echándose un pomo ahí con una señora, este es Jorge Castañeda, como le digo, no batalla mucho para ser cínico, ¿verdad? Y bueno, pues él dice que quienes inventaron el cuento de Brasil, así lo dice textual en su artículo en el diario Reforma de este jueves, dice, fueron los bancos de Wall Street, los fondos hedge, los fondos de equity, private equity funds, ¿no? Porque él, ya sabe, usted habla inglés y siempre anda presumiéndolo. En fin, esos sectores fueron los que crearon esta idea de que Brasil era todopoderoso. Fueron también, según Jorge Castañeda, bueno, pues los que ahora quieren decirnos a nosotros para dónde debemos de irnos y que pues no hay que hacerles mucho caso, dice, porque pues vea lo que provocaron en Brasil. Aquí están las imágenes de los disturbios. Este último viernes y jueves se movilizaron más de 1 millón de personas. Aquí tenemos la imagen número 2, que son los disturbios que pues están dando la vuelta al mundo, ¿verdad? A través de los medios de comunicación. Es gente en su mayoría, mire, el mismo perfil de las movilizaciones que hemos visto en España, que hemos visto en Portugal, que hemos visto en Italia, que hemos visto en los propios Estados Unidos, que hemos visto en Egipto, en Túnez, usted los recordará, las de Túnez, siempre es una gran cantidad de jóvenes, todos ellos profesionistas o la mayoría de ellos profesionistas con títulos hasta doctorados, seguidos de gente que son pues gente que ha perdido el empleo o que tiene miedo de perderlo, o jubilados, o gente que ya trabaja, empleados de gobierno, profesionistas, en fin, que de repente se unifican en torno a una demanda muy sencilla, pero que son pues gente que, por ejemplo, a pesar de tener los títulos y la capacitación o la calificación, la economía no los absorbe, no les ofrece ninguna posibilidad. Este fenómeno se repite, le digo, a lo largo del mundo. Ya no hay un país en donde no hayan tenido este tipo de movilizaciones. Estamos hablando de Irlanda, de la propia Inglaterra, no se diga Francia, ¿verdad? Ya incluso en los Estados Unidos el movimiento de Ocupemos Wall Street, usted lo recordará, era más o menos el mismo perfil de población la que se moviliza. Y bueno, pues muy sencillo, ¿verdad? Son sectores de la sociedad que no han sido incluidos en la economía, que la economía no los puede absorber, que la economía no les ofrece no solo empleo, sino no les ofrece futuro, no les ofrece estabilidad, y bueno, pues salen a la calle porque pues no tienen nada que perder, ¿verdad? Pues ¿qué pueden perder? Ni modo que los corran del trabajo si no tienen trabajo. Así que, bueno, ahí se derrumba pues este mito de que Brasil era parte del BRIC. ¿Se acuerda este cuento del BRIC que tenemos aquí en la imagen 4? Estas letras que significan Brasil, Rusia, India y China, luego le agregaron a Sudáfrica, creo, y nos echaban el cuento los disque especialistas de que esas eran las 4 potencias del mundo, que eran las nuevas potencias, mejor dicho, que iban a desplazar a los Estados Unidos y a las naciones europeas, y que había que seguirles el paso y seguirles el ejemplo. Decían, me acuerdo muy bien,
cuando estaba terminando el régimen de Felipe Calderón, pues que Calderón no había tenido la habilidad de aprobar las reformas estructurales y que por eso México no había podido ser como Brasil. ¿Se acuerda cómo nos bombardearon con todas esas tarugadas? Y mire, había una casa bancaria que es Goldman Sachs. Esta casa bancaria es una especie de crimen organizado, ¿verdad? Porque los han acusado, oiga usted, a los de Goldman Sachs, de todo. Pero mire, Goldman Sachs sacaba esta tesis que tenemos aquí en la imagen 5, que es una proyección del crecimiento, en donde las líneas azules son Brasil, ¿verdad? La más oscurita es Rusia, en fin, que están saliendo más adelante y que dice Goldman Sachs que en el futuro iban a superar a los Estados Unidos. Ese cuento viene de estos criminales de Goldman Sachs. Son criminales porque, digo, los han acusado de robo, de fraude y de todo, ¿verdad? Son una casa bancaria allá en Nueva York y bueno, pues ellos inventaron este cuento del BRIC. Ellos fueron, uno de sus economistas o de sus jefes sacó ese cuento a principios de los años 2000 de que había un BRIC, ¿verdad? Este grupo Brasil, Rusia, India y China, y Brasil pues era la super revelación económica. Y mire lo que estamos viendo ahora, la gente sale a la calle en Brasil porque no tiene servicios médicos, no solamente no tiene empleo, sino que no tiene forma de pagar el pasaje, el transporte urbano, quieren que se les dé gratuito, obviamente pues no hay atención en los hospitales, no hay esto, no hay lo otro, y pues salen a la calle, ¿verdad?, con esa demanda simple. Ese es el problema ahí, porque pues no van más allá de tener una concepción de gobierno o proponer un programa de gobierno. Sus líderes no alcanzan a discernir ninguna alternativa frente a la forma en que maneja el gobierno la economía. Entonces sale nada más, como quien dice, por reflejo, como reaccionando frente a lo que les sucede, sin ofrecer ninguna alternativa, lo cual pues ahí indica que pues tienen los pueblos no tienen estrategia, sus enemigos sí la tienen, pues como esto de Goldman Sachs. Aquí están las movilizaciones en Belo Horizonte. Fíjese, estas llamaron mucho la atención a nivel mundial, son la imagen número 7, porque en Belo Horizonte se estaba llevando a cabo un partido de fútbol. Fíjese usted, en Mineirao, que estaba jugando México, ¿verdad?, contra Japón, y por primera vez a la gente en un país tan futbolero como es Brasil, ¿verdad? En todas partes podemos decir que el fútbol es el opio de los pueblos, el nuevo opio de los pueblos, porque pues la religión ya no, ¿verdad? La gente ya ni va a la iglesia, pero el nuevo opio sí es el fútbol, y resulta que en Brasil pues es mucho más fuerte la dosis, ¿verdad? Y sin embargo en este momento no les interesa el fútbol. De hecho no quieren que incluso haya Copa del Mundo. Fíjense ustedes, quieren que se suspenda la Copa del Mundo en Brasil y que se suspendan también las Olimpiadas, y que mejor ese dinero se utilice para dar becas, para dar trabajo, para mejorar los servicios públicos, etcétera. Esa es más o menos la demanda sencilla que están planteando las movilizaciones allá en Brasil. Y en este caso Belo Horizonte pues es emblemático porque estaba ocurriendo un estadio de béisbol y la muchedumbre se abalanzó sobre el estadio, de fútbol, y la muchedumbre se abalanzó, el estadio Mineirao. Fíjese usted, querían entrar, querían obviamente presentar su protesta en medio del juego de fútbol entre Japón y México, pero bueno, pues lograron contener eso, pero esa era su intención. Quiere decir que en el caso de el opio de los pueblos en Brasil ya no le surte efecto a la gente, fíjese usted, y por eso andan ellos en las protestas, en las calles. Además de eso, fíjese, este jugador Romario, el que tenemos aquí en el 9, este hombre fue muy importante en las Copas del Mundo de los años 90. Romario y Bebeto, me acuerdo yo, que hacían mancuerna y bueno, pues eran casi invencibles, muy querido en Brasil, se volvió político, es diputado, y él es el que ahorita está encabezando las denuncias en contra de la intervención de la FIFA,
la Federación Internacional de Fútbol dentro de la economía brasileña, porque la FIFA está forzando al gobierno, que está obviamente, lo vamos a ver ahorita, en dificultades financieras, obligándolo a mantener el gasto para celebrar la Copa del Mundo, en donde va a ganar más la FIFA, es decir, los clubes de fútbol del mundo y todo usted sabe, el engranaje del fútbol, las apuestas, el mundo ese, ¿verdad? Más que lo que va a ganar el país con la celebración de la Copa del Mundo. Así que eso es lo que tenemos allá en Brasil, es una lección doble. Hay un momento, esa es la primera lección, que el opio de los pueblos ya no opera, ¿verdad? La gente deja en plano secundario el fútbol y sale a la calle. Número 2, la gente ha salido a la calle ya en los últimos 10 años, tanto en Egipto como en Túnez, como en Francia, como en España, como en Estados Unidos, pero todavía no tiene un proyecto, nada más sale como reacción a los golpes que se le dan y no tiene una estrategia. El enemigo de los pueblos sí la tiene, ¿verdad? Porque ellos son los que manejan la economía y saben para dónde la quieren llevar conforme a sus intereses, pero pues la raza no tiene, nada más protesta, nada más se opone. Y esa es la gran paradoja del momento que estamos viviendo en este momento en el mundo. Vamos a regresar ahora sí para pues tratar de ver qué es lo que ocurrió con Brasil, por qué se derrumbó este supuesto gigante económico que era Brasil y por qué se derrumbó de esta forma. Regresamos con eso después de este corte. ¿Eres aficionado a los Cowboys de Dallas? Vive la pasión NFL viajando al Cowboy Stadium. Disfruta de la emoción de estar en los partidos de los Vaqueros de Dallas. Toda la temporada 2013 te ofrecemos transporte, hospedaje y tu boleto de entrada. Reserva con Raúl Vargas, 8355-0001.
Y bueno, pues le decía que allá en el derrumbe de Brasil, el que estamos presenciando todos, bueno, se está juntando ya, obviamente, pues después de los disturbios, ya una devaluación del real. Hoy JP Morgan, que es este banco, está pidiendo que Brasil aumente las tasas de interés para evitar la fuga de capitales y dizque para evitar la inflación. También están pidiendo que rápidamente la tasa de interés llegue al 10%, ¿verdad? Para que le paguen más a los especuladores, que cuiden la moneda y que, bueno, pues necesariamente se va a tener que ajustar a la baja la moneda. En fin, pues que es otro golpe muy violento contra la población, porque pues su dinero va a valer menos, obviamente, con una devaluación. Y todo esto, mire, esta caída estrepitosa, pues es en gran medida responsabilidad de Luis Ignacio Lula da Silva, este expresidente que tenemos aquí en la imagen 10, que todavía pues hace unas semanas era considerado una especie de deidad política, ¿verdad? Porque dizque aquí ya se ve un poco acabadón, padeció cáncer un tiempo, logró vencer y se ve un poco desmejorado, pero bueno, hace unos años pues era el milagro político, el hombre que había dado el ejemplo a la izquierda mundial. Se decía aquí a López Obrador cada rato lo fastidiaban con que no era como Lula, que porque Lula al mismo tiempo que atendía las demandas sociales había dejado la economía al libre mercado y había abierto la economía incluso en el sector petrolero y había hecho las reformas estructurales. Eran puros elogios. Ya uno decía, órale, este hombre ha de ser una especie de genio, ¿verdad? O Dios o algo así. Pero bueno, pues hoy se demuestra que no, que en realidad se montó una estafa en torno al propio Lula, o se utilizó a Lula para llevar a cabo un mecanismo de saqueo del propio Brasil, que al principio pues ni se notaba, porque fíjese una cosa, era un saqueo del país, un desangramiento del país, al mismo tiempo que una nube de dinero llegaba. Entonces llegaba el dineral a Brasil, y parecía que todo era muy a favor, ¿verdad? Porque si me llega tanto dinero, pues quiere decir que estoy muy bien, pero al mismo tiempo el país era saqueado, era básicamente canibalizado. Mire, hay un fenómeno que usted seguramente ya ha oído mentar, le llaman el carry trade, pero que en realidad se puede traducir como garrotaje o carretaje, digo yo, de dinero, que consiste en esto. Allá en los países industrializados, sobre todo a partir del 2008, es decir, en los últimos 5 años, incluyendo a Japón, se ha dado crédito por parte del gobierno, inyecciones de dinero, ahora le llaman alivio cuantitativo, pero básicamente era dinero del sector público, dinero de la gente que se entregaba a los bancos y al circuito financiero casi regalado. En Japón es regalado, es a cero tasas de interés o tasa de interés cero. En los Estados Unidos es a menos de cero. O sea, un poquito, póngale ahí 0.03 de interés, o póngale 0.4 de interés, o 0.2 de intereses. Eso es lo que cobran los bancos, las inyecciones del dinero de la Reserva Federal a los fondos de inversión, a los bancos a los que se les compra basura, ¿verdad? Se les compra material tóxico, como dicen ellos, y bueno, pues esa lana la agarran los bancos y se van sobre los países que ellos llaman naciones emergentes, ¿verdad? Aquí está un dibujo del carry trade, la imagen número 11, ahí viene el esquema, entran los dólares del gobierno, se van a la banca, se vienen a los países emergentes, valiendo 0 de intereses o 1% de intereses, y luego regresan otra vez hacia los bancos, pero ya con una ganancia del 10% de interés que les dio el pobre país al que fueron a saquear, ¿verdad? Y eso fue lo que le hicieron
a Brasil bajo Lula. Brasil se convirtió en el destino favorito de esos capitales especulativos de cero intereses que venían por 10% de intereses o más, si es que se dejaban ahí en Brasil, y por eso pues traían a Ignacio Lula da Silva como la nueva darling, ¿verdad?, de las finanzas de Wall Street, de Londres, de todos esos lugares, chuleándolo, como decimos acá, todo el tiempo, y luego llegaba Lula y daba línea donde quiera que se metía, ¿verdad?, como si tuviera la gran estrategia política, y no era más que eso. Y lo malo, y por eso estalló el país, es que los rendimientos que se daban a estos capitales especulativos, uno de los que más se benefició fue obviamente Banco Santander, que está metidazo en esta operación de acarrear fondos a Brasil. Bueno, pero una de las condiciones era que para poder entregar o dar o hacer rendir ese 10% a los banqueros, el gobierno de Lula se encargaba de sacrificar hacia abajo, es decir, reducir pues el gasto público, reducir, usted sabe, el gasto en infraestructura, servicios públicos, educación, salud, o al menos, irlo restringiendo para poder entregar esos rendimientos. Como le digo, no se notaba porque era una avalancha de dinero, llegaba al país dinero, a usted le daban para que comprara su casa, le prestaban tarjetas de crédito, ándale, tú encárcate, al cabo que el dinero está barato ahorita, está llegando mucho, en fin, y bueno, pues la gente se encharcaba, ¿verdad? Y luego de repente todo empezó a reventar, porque bueno, pues no, en realidad no había ingreso, en realidad no había crecimiento económico, en realidad el desempleo iba en ascenso, iba galopando, como dicen, y bueno, pues ahora ya tenemos el estallido social, pero junto con el cuento del BRIC y con el cuento de que Brasil es una potencia, se viene abajo el cuento también de Ignacio Lula da Silva, un presidente de izquierda que venía del sindicalismo, que pertenecía a un partido pues marxista o de izquierda, que es el Partido del Trabajo, y bueno, pues en realidad sirvió solamente a los banqueros durante sus 10 años en el poder. Vamos a regresar con la misma secuencia de lo de Brasil después de este corte.
Bueno, pues le decía que esto fue lo que ocurrió en Brasil. Brasil fue puesto a disposición de las aventuras financieras de los fondos de inversión, de los bancos, a través de esto que le llaman el carry trade. Tenemos la imagen 11, la vamos a volver a poner aquí, la imagen 11, sobre el esquema de cómo la Reserva Federal suelta la lana, se viene a los bancos las mandan a los países emergentes que le llaman como Brasil o México, y luego se regresa esa lana, pero ya ya lleva un 10% de intereses, a pesar de que probablemente les prestaron ese dinero a 0 intereses. En el caso de Japón, que es el más famoso carry trade, aquí tenemos la imagen 12, que es la que sigue de esta. Bueno, pues ahí el carry trade en yenes pues es más barato todavía. Esta gente ha venido prestando dinero a sus bancos a 0 intereses, fíjese usted, anuales. Y es el más famoso. Ahora, no se crea usted que nosotros aquí en México, por eso le decimos, hay que poner las barbas a remojar por lo que está pasando en Brasil. No se vaya usted a creer que nosotros somos ajenos al carry trade. El carry trade se dejó venir a México violentamente y con más ímpetu a partir de la llegada del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto en diciembre. Y han estado llegando, se habló en el diario El Economista de que llegaron 40,000 millones de dólares de esos capitales, que mire, ahora que fue la semana pasada, usted lo sabrá, lo recordará, el peso tuvo un descalabro, se fue a 13.40 y dicen que se llegó a cotizar el dólar hasta en 13.80 en una sola jornada entre jueves y viernes. También la bolsa de valores se desplomó, perdió 2 puntos diarios, terminó perdiendo casi 4 puntos en la semana, y todos esos indicadores, ¿verdad?, que es aburrido darlos, bueno, reflejan que la lana que entra al país de repente se regresa, va bien entrando, y luego de repente se nos vamos. Por ahí se reporta, fíjese usted, que hay fondos de inversión que traen capital, que traen dinero de los fondos de pensiones de Asia. Imagínese usted, cualquier país que se le ocurra, Corea o Japón o Taiwán o los que sean, traen dinero aquí a México a ganar intereses. Fíjese usted, aquí en la bolsa de valores, en los papeles del gobierno, en los CETES, en los bondes, en todo ese mundo. Y eso es lo que ha hecho que el peso se vuelva superpeso, ¿verdad? En un momento dado, hace un año y cacho, también había un superreal y se decía que pues era lo mejor Brasil, ¿verdad? Y era la moneda más fuerte y que había que invertir. Y bueno, pues vea cómo está Brasil ahora. Por eso le digo, lo que está pasando con Brasil hace un año es, más bien lo que hace un año pasaba con Brasil es lo que está pasando con nosotros ahora. Nos hemos convertido en un polo de atracción para que llegue el dinero del carry trade aquí al país, claro, a costa de, pues ya sabe usted, reducir servicios, facilitar la contratación y el despido de mano de obra, salarios bajos, eliminar prestaciones sindicales, entregar áreas del petróleo también a la inversión extranjera, lo que le llaman las reformas estructurales, ¿verdad?, que son en realidad para atraer a esos capitales. Bueno, pues eso es lo que nos puede pasar. Yo le decía que Lula es el responsable histórico de lo que pasa ahorita, y bueno, pues mire lo que pasa ahorita según las últimas estadísticas. Aquí tenemos la imagen 13, la imagen 13 es muy clara. Fíjese lo que estaba creciendo Brasil hace apenas unos años, en el 2010, 2011, hasta 7%, 7.5%, y mire lo que se espera que crezca, menos del punto, y es probable que decline la economía hacia 0, es decir, por abajo de 0, que caiga la economía brasileña en las próximas semanas, en los próximos meses. Este desplome tiene que ver con el hecho de que muchos de los capitales se fueron o se fueron porque la inversión que hicieron pues no resultó, no hubo pago, se entró en cartera vencida, sobre todo la burbuja inmobiliaria que crearon allá, igual que la de aquí, ¿verdad? ¿Cómo están aquí las empresas,
le llaman vivienderas, como Homex, como Urbi, que están en bancarrota todas y que hace 2 años andaban construyendo casas por todos lados. ¿Se acuerda usted que decía Felipe Calderón y un poco antes Vicente Fox que estaban dándole casa a toda la gente trabajadora en este país, que habían construido más casas que las que construyó el Infonavit en 3 décadas? Ellos las habían construido en menos de un decenio, en un solo sexenio. Bueno, pues todo eso se desplomó. Fíjese usted, y ahora están en bancarrota todas esas empresas con deudas enormes. Bueno, pues haga de cuenta que algo así también ocurrió en Brasil, porque los capitales estos golondrinos llegaron a inflar una burbuja hipotecaria también, como está ocurriendo ahora con nosotros. Así que el crecimiento de Brasil se desplomó y esto es lo que ha causado pues estas movilizaciones que desafortunadamente la población, pues no, por no estar politizada, no tiene una visión superior, está culpando a los espectáculos como si el gasto en el Mundial de Fútbol fuera la causa. Mire, aquí tenemos una imagen, la imagen 14, que deja ver claramente que la FIFA, la principal autoridad del fútbol mundial, se ha convertido en el villano más favorito de los brasileños. La FIFA para ellos es el problema, que dicen que la FIFA mangonea al gobierno, lo están diciendo también Romario, este diputado que fue futbolista y que sabe de aguacates, ¿verdad? Porque también a él hicieron muchas maniobras. Una vez lo sacaron de un mundial para meter a otra estrella que después no resultó tan buena. En fin, esas maniobras las conocen, así que hay resentimiento contra la FIFA. Una situación muy dura para Dilma Rousseff, que tenemos aquí en la imagen 15. Hoy va a haber una reunión de la presidenta de Brasil con el grupo de los inconformes que quieren, Pase Libre se llama el grupo más importante. Ellos quieren que el transporte sea público, sea gratuito. Fíjese usted, que sea gratuito el transporte público. Se van a reunir con la presidenta, se van a reunir los 27 gobernadores del país, se van a reunir los alcaldes de todas las capitales de los 27 estados del país, se van a reunir con ella les va a pedir que mejoren el servicio de transporte y que lo abaraten y que suspendan las alzas en los precios de los pasajes, ¿verdad? Y bueno, pues es muy loable todo eso, pero pues no resuelve la situación de Brasil y ahí es donde la gente se queda corta. Fíjese usted, la gente que se expresa en la calle, que se moviliza y que con mucho coraje, con mucho ardor, con mucho entusiasmo, con mucha fe, pero pues no saben qué proponer fuera de reaccionar frente a los golpes que se les dan. O sea, como quien dice, se les da un golpe y dicen, ya no me den golpes, ¿verdad? Ya no me des ese otro golpe, pero no tiene una concepción de gobierno, no hay un liderato que diga, la política económica del gobierno debe ser sustituida por esta, ¿verdad? Eso es lo que no tiene Brasil, como tampoco apareció en Egipto, como tampoco apareció en Ocupemos Wall Street, como tampoco ha aparecido en España, como tampoco ha aparecido en Italia, en ninguna parte donde ha habido estos estallidos sociales. Pero bueno, esa es la característica del mundo ahorita, habrá el momento en que surgan verdaderos liderazgos. Vamos a terminar el día de hoy con todas las lecciones de Brasil en la mente. Acuérdese, nosotros estamos exactamente en una situación como la que estaba Brasil hace un año. Con eso queremos cerrar este comentario del día de hoy y lo vamos a invitar para que nos escuche mañana, ya sabe, aquí a la misma hora en regiovivo.com. Hasta mañana.